Muy bien, antes de iniciar con la conferencia, me gustaría presentar su currículum del maestro Luis Ángel Vázquez Claudio, que le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación para participar en esta conferencia, que se me hace un tema muy importante para estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues el maestro Luis Ángel Vázquez Claudio es licenciado en Psicología, Pedagogía, maestro en Gestión Educativa y doctorante en Educación. Se dedica al ejercicio de distintas áreas, tal como la educativa, donde desarrolla actividades como docencia, capacitación, gestión escolar, manejo de grupos y líder de proyectos técnico-pedagógicos especializados en educación continua y básica. Desarrollo humano, desempeñándose como conferencista, tallerista y entrenador en habilidades para la vida, liderazgo, gestión de equipos de trabajo, inteligencia emocional, empoderamiento, entre otras. Enfocado en el fortalecimiento de figuras directivas, la orientación a resultados y el coaching de plan de vida y carrera. También ha impartido clases en distintas instituciones públicas y privadas. Hoy. Y actualmente ocupa una plaza como servidor público de carrera titular, con funciones de jefe de departamento técnico adscrito a la Subdirección de Educación Básica para Adultos, SEBA, de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de GOCE, de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Además es docente de licenciatura en la Universidad de Londres, donde imparte cátedra con énfasis en política y legislación educativa. Durante su trayectoria profesional, el maestro ha puesto especial interés en el análisis y conocimiento de las políticas y procesos educativos nacionales, ya que considera primordial la atención de este sector para alcanzar niveles de logro que se traduzcan en el progreso individual y social de los ciudadanos. Maestro, ¿le puede subir, por favor? Es que tengo aquí un cuadrito abierto para admitir nuevos participantes. Ya, bajar. Tiene también gusto por viajar, conocer y compartir experiencias con otras culturas, establecer relaciones y redes de contacto que le permiten a la sociedad vincularse de manera eficiente con el fin de procurar mejores condiciones de vida y desarrollo. Bueno, en general, ustedes conocen al maestro Luis, es un maestro con mucha experiencia a nivel de la política educativa, de la gestión, de la planeación. Me parece que el maestro hoy nos va a compartir toda esa experiencia, pero además lo va a articular con la coyuntura que actualmente vivimos. Y me parece fundamental que al final de que él presente su exposición, tengamos la posibilidad de compartir dudas, comentarios. Entonces la dinámica va a ser de esa forma. Primero él presenta y posteriormente vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas o hacer algún comentario al respecto. Adelante, maestro Luis, bienvenido. Estás al revés y no se te oye, tienes tu micrófono apagado. Sí, voy a cambiarlo un segundo. Es que estás como de lado. Bueno, aquí Listo. ya me ven y me escuchan, ¿verdad? Sí, listo, maestro. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, maestra Vera, por la presentación. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia acá en estos tiempos de crisis. Me alegra mucho verlos. Y bueno, pues para mí es un honor que estemos aquí todos. Sí, alguien me había bloqueado, ¿no? Pero ya, no sé si alguien. Pero bueno, qué gusto, repito, vernos a la luz de estos acontecimientos tan críticos, tan severos a nivel mundial, pero bueno, la mala noticia, compañeros, es que tenemos que estar preparados para crisis como estas, porque, bueno, pues justamente hoy vamos a hablar un poco de este tipo de acontecimientos que se nos van a estar presentando, pues, en N cantidad de ocasiones y circunstancias. Yo no, como ustedes saben, soy como mucho más de hablar y de comentar con todos ustedes aspectos que tienen que ver con el ejercicio profesional a nivel general
y con el ejercicio profesional justamente en la sociedad como parte de nuestro trabajo como agentes educadores que nos debemos a las ciencias sociales. No obstante, bueno, sí quiero comentarles que lo que vamos a trabajar hoy o de lo que vamos a hablar hoy es un poco de esta parte de la pedagogía como motor de cambio en tiempos de crisis. ¿Por qué, por qué expresé o por qué decidí que podíamos nosotros denominar a este foro de intercambio pedagogía como motor de cambio? Bueno, este foro denominado Pedagogía como motor de cambio ante tiempos de crisis es un foro que pensé que podemos trabajar dirigido a diferentes sectores. El primer sector es este sector de compañeros que se encuentran en este momento inscritos en la educación media superior, por ejemplo, y que están interesados en el ámbito de las ciencias sociales y específicamente en lo que tiene que ver con el sector educativo, las ciencias de la educación, la pedagogía, la psicología educativa, no sé, cualesquiera de todos estos ámbitos profesionales en los que los especialistas en educación nos desarrollamos. En segundo lugar, es un llamado a todos aquellos que nos relacionamos ya específicamente y ya de manera profesional, ardua y de manera constante todos los días para trabajar en el sector educativo. Y en tercer lugar, es para aquellos formadores de formadores que se encuentran, repito, en otro tipo de áreas que tienen que ver, por ejemplo, como las áreas de la capacitación, como todas estas áreas que justamente hoy les están llamando actividades esenciales, que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción o con todas estas actividades derivadas del comercio, de la economía, etcétera, y que son áreas en las que indiscutiblemente la presencia de los profesionales de la educación es importantísima y va a ser justamente el motor de cambio. En el ejercicio profesional que yo tengo, quiero comentarles, bueno, todavía no soy muy grande, afortunadamente, y tengo menos de 15 años de experiencia profesional, pero quiero decirles que recién egresado me enfrenté a la primer crisis en el ámbito laboral y profesional. Recién egresado, bueno, yo egresé en diciembre del 2007 de la licenciatura y para el año 2009, cuando llegó la influenza a México, yo ya estaba en el ámbito laboral y bueno, me vi inmerso en una crisis nada similar a la crisis que en la actualidad estamos viviendo y padeciendo, pero sí en una crisis que indudablemente nos dejó muchas experiencias y muchas oportunidades de aprendizaje. Esa crisis vino a parecer olvidada y vino a parecer completamente superada, pero algunos años después, más de 10 años, no, más de 10 no, pero algunos años después, como 7 u 8 años, ustedes recordarán el sismo del año 2017 que sacudió y fracturó severamente a la Ciudad de México. Bueno, pues tuvimos nuevamente los profesionales de la educación que reformular o redefinir nuestros procedimientos, redefinir nuestras estrategias, redefinir nuestras formas de trabajo para continuar. Para el año 2017 y a la luz de esta crisis, los profesionales de la educación no habíamos visto más que una pequeña cantidad de circunstancias y de necesidades de cambio de las que justamente hoy y en una gran cascada hemos estado viendo en el transcurso de escasos 3 meses. En este estricto sentido, yo les quiero comentar que en estos escasos 3 meses que llegó la tercera crisis en la que yo me he visto involucrado, que es la crisis del COVID-19, hemos visto y hemos evidenciado que los profesionales de la educación son profesionales que requieren ser los gestores del cambio. Los gestores del cambio a nivel institucional, los gestores del cambio a nivel social, los gestores del cambio a nivel cultural. Es decir, un gestor de cambio, ¿quién es? Un gestor de cambio es un sujeto, es una persona que opera una transición, pero no opera solamente esa transición. Un gestor de cambio
es un profesional que primero que nada diseña el proceso por medio del cual vamos a operar una transición, gestiona u opera después esa transición y más adelante evalúa los resultados para que en un momento determinado pueda establecer los ajustes pertinentes para que esa transición responda a los intereses y necesidades de la vida, de los sujetos, de la política, del gobierno, etcétera, de todo lo que tiene que ver con la dinámica de la sociedad actual y con la dinámica de la sociedad en general. ¿En manos de quién recae esto? Bueno, no solamente recae en manos de los pedagogos, pero quiero decirles que yo podría en este momento preguntarle a cualquiera de los que están aquí presentes en el foro, por ejemplo, a Kenia, que la veo ahí, bienvenida Kenia, ¿qué hace un pedagogo? Y Kenia pues me va a responder una de las tantas cosas que hacen los pedagogos. La primera y una de las más tal vez trilladas es, bueno, pues el pedagogo hace diseño, gestión y evaluación curricular, porque un aspecto muy importante que he de comentarles es que los pedagogos no solamente diseñamos los planes y programas de estudio, por ejemplo, para educación básica, educación media superior, educación superior, los posgrados, etcétera. Muchas veces también, aunque no es nuestro principal fin, también los profesionales de la educación gestionamos esos planes de estudio, es decir, los trabajamos como docentes en las aulas. Aunque repito, esa no es nuestra principal área, pero bueno, muchas veces también la trabajamos. ¿De quién es esta principal área? Bueno, pues de los maestros, porque un pedagogo no es un maestro, un pedagogo es un líder, es un formador de formadores. Y bueno, además de encargarnos del diseño, además de encargarnos muchas veces, les repito, de la gestión u operación de los planes de estudio, nos encargamos de la evaluación justamente de estos planes de estudio, de este currículo en la escuela. ¿Qué tanto está funcionando el currículo en la escuela? ¿Cuáles son los alcances? Y si el currículo, es decir, los aprendizajes esperados que están vertidos en un currículo escolar, están funcionando de manera adecuada y precisa y le están respondiendo a la sociedad actual en sus intereses y necesidades. Bueno, eso es una de las actividades que los pedagogos desarrollamos de manera constante. No obstante, los pedagogos, además de eso, tenemos que gestionar cambios porque a la hora que nosotros tenemos en nuestras manos la gestión de un proceso, como es el proceso educativo, nos damos cuenta que la escuela es un nicho, es un sector verdaderamente importante, potente y trascendental para operar cambios a nivel social. ¿Cómo podemos operar cambios a nivel social? Bueno, pues a través de los contenidos curriculares que nosotros trabajamos justamente en los planes y programas de estudio. La sociedad actual está inmersa en una necesidad imperante, necesaria y recurrente de un cambio, de una evolución social. ¿En qué estriba o en qué deberá estribar este cambio? ¿En qué deberá estribar esta evolución social? Ustedes saben que esta evolución social deberá estribar justamente en estos aspectos que tienen que ver con la higiene, con la conservación de la salud, pero también con nuevas formas de convivencia. Bueno, es muy importante que yo les comente que a la luz de estos cambios y a la luz de estas necesidades, estas nuevas formas de convivencia se tendrán que convertir o se tendrán que estratificar en nuevas formas y en nuevas áreas de conocimiento que tendrán que estar dentro del currículo. Es decir, los pedagogos, ojo, los pedagogos en formación tendrán que estar pensando justamente a partir de hoy de qué manera yo voy a gestionar procesos para insertar, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, las dimensiones asociadas a estas habilidades como son la autonomía, el autoconocimiento, la creatividad, la colaboración, la concreción, el diseño de un proyecto de vida a la parte curricular. Es decir, yo tendré que trabajar de aquí en adelante, yo gestor de la educación, yo profesional de la educación, tú estudiante de pedagogía, tú profesional de la educación que se relaciona en diferentes áreas, no solamente en el área escolar,
no solamente en el área empresarial, no solamente en el área de salud, en el área de bienes, en el área de servicios, no. En todas las áreas, tú, profesional de la educación que está relacionado o que está presente en cualquier sector, el que sea, a partir de hoy, es más, no a partir de hoy, ya desde días atrás, ya desde un mes atrás, tienes que traer un plan preparado para migrar a nuevas formas, esas nuevas formas de relación, esas nuevas formas de aprendizaje, esas nuevas formas de convivencia tienen que tener una metodología rigurosa, tienen que estar basadas en un neto científico, tienen que tener un enfoque además reflexivo y tienen que tener una forma de gestión proclive y adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Hablemos de una escuela, hablemos de la educación básica, por ejemplo, hoy. La educación básica de manera general tiene 4 campos formativos gigantescos, que son el campo formativo del lenguaje y comunicación, el campo formativo del cálculo y la resolución de problemas, el otro campo formativo que tiene que ver con la exploración del mundo o la salud, el ambiente, la geografía, donde está presente todas estas asignaturas como la geografía, etcétera, la física, la química, y el campo que tiene que ver con la familia, la comunidad, la sociedad donde están presentes las ciencias sociales. Bueno, el trabajo a distancia, el trabajo mediante estas nuevas formas estratificadas, el trabajo mediante estas nuevas formas con las que no estábamos para nada acostumbrados y con las que necesariamente no se cumple el 100% de los requisitos, con las que nuestros alumnos no tienen conexión a Internet, no tienen equipos de cómputo, no tienen un equipo celular para conectarse, tienen precario acceso a la televisión. Ya nos lo dijo el señor secretario de Educación, 8 de cada 10 familias mexicanas tienen acceso a la televisión, pero con todo y eso a veces no es posible desplegar una estrategia para el 100% de la población como la que el Sistema Educativo Nacional en un esfuerzo tan grande desplegó para que los alumnos de educación básica se quedaran en casa aprendiendo y consolidando los contenidos curriculares. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Bueno, tenemos que sumar una nueva área, tenemos que sumar un nuevo proceso, tenemos que hacer caso a nuevas formas. Hoy, después de siglos, por fin, la sociedad en general se está dando cuenta que el contacto sí es muy importante, pero que más allá de estas formas de relación que teníamos, de estar tú a tú, requerimos implementar y requerimos trabajar con nuevas formas de relación que implique que podemos estar separados, pero no quiere decir que estamos distantes, que podemos estar separados, pero no quiere decir que estamos deprimidos, que podemos, repito, estar separados, pero no quiere decir que estamos tristes, que podemos estar separados, pero no quiere decir que nos estamos hundiendo en una ansiedad tremenda que no nos permite desarrollarnos, que no nos permite implementar nuestras actividades, porque estamos encerrados en una casa o porque estamos encerrados en un espacio en el que no estábamos acostumbrados a estar, porque tenemos la necesidad de salir a la calle, porque tenemos la necesidad de convivir, porque tenemos la necesidad de estar en contacto. El pedagogo como gestor de cambio en tiempos de crisis necesita imperantemente, ¿qué quiero decir con esto? Necesita a la voz de ya recurrir a todo este cúmulo de habilidades sociales, emocionales, para que los alumnos, no solamente de educación básica, sino para que los alumnos de educación media superior y para que la sociedad en general, para que los miembros de una organización, para que los trabajadores de la salud, para que los trabajadores del gobierno, para que los trabajadores de la banca, etcétera, etcétera, puedan aprender nuevas formas de relacionarse y puedan aprender nuevas formas para convivir, puedan además aprender nuevas formas para establecer estos lazos de comunicación y para poder vivir en esto que hoy se denomina la nueva normalidad. ¿Qué tendrá que hacer el pedagogo para esto? Bueno, pues ante estos tiempos de emergencia, ante estos tiempos de crisis, será necesario justamente darle un sentido legítimo a este actuar. Será necesario justamente legitimizar nuestras acciones mediante procesos estructurados
que nos permitan formar seres humanos que actúen bajo los principios de la ética, los valores y con un etos científico. El etos científico no es otra cosa más que ese conjunto de normas y valores que le dan legalidad y que le dan rigurosidad a la ciencia, o en este caso a nuestra disciplina, a nuestro quehacer pedagógico. Más allá de sesgos y concepciones tradicionalistas, a mí me parece que es... Increíble conferencia, pero tu presentación estuvo del supernado. ¿Qué pedo? Hola, ¿podemos cerrar los micrófonos, maestra Vera? Ok, bueno, más allá de sesgos y concepciones tradicionalistas, la educación debe de pugnar justamente por una formación que implique la empatía, la estabilidad y que implique, repito, esta relación y estas formas de convivencia con la sociedad. Bueno, yo entiendo que la presentación puede estar o no bien, o etcétera. Como les repito, para mí el aspecto más importante es vertir mi experiencia con ustedes. Para mí lo más importante es que ustedes se lleven esta parte de la experiencia profesional que yo tengo a partir de la convivencia con diferentes sectores. A partir de esto, a mí me parece importantísimo, por ejemplo, resaltar un ejemplo que tiene que ver con la empatía y con la asertividad de las personas. La empatía y la asertividad de las personas es un aspecto o es una dimensión que los profesionales de la educación necesariamente tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las características que debe de tener el pedagogo como gestor de cambio? Bueno, pues las características que debe tener el pedagogo como sector de cambio, primero que nada, son la proactividad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, profesional de la educación? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como alumno en formación? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como formador de formadores, por ejemplo, en el sector empresarial? Tengo que ser proactivo. ¿Proactivo qué quiere decir? Proactivo quiere decir estar un paso adelante siempre. Proactivo quiere decir que, bueno, me está llegando una crisis y yo tengo que estar ya viendo en este momento más allá de la crisis. Ya más allá de la crisis implica que yo en este momento tengo que estar visualizando qué es lo que voy a hacer y cómo voy a implementar procedimientos para que el sector social en el que yo trabajo pueda generar un cambio ante la sociedad y pueda generar un cambio ante los sectores en los que se está relacionando. Otra característica importantísima que deben tener los pedagogos como gestores de cambio o los profesionales de la educación como gestores de cambio ante estos tiempos de crisis es la asertividad. Asertividad no es otra cosa más que reafirmar la propia personalidad, pero a la luz de los intereses, a la luz de las necesidades, es decir, a la luz del cúmulo y la suma de personalidades de toda la sociedad. Es decir, bajo la asertividad y la proactividad, un profesional de la educación tendrá que tener un claro compromiso por no dejar su voluntad como aquello que vamos a hacer, sino por responder a los intereses, a las necesidades y a las demandas de la sociedad en general o del nicho al que pertenece o del nicho al que en este momento le está generando un proceso de cambio. Otro trabajo importante y otra característica importante es que el pedagogo tendrá que ser empático. Empático, bueno, pues ustedes ya saben que la sentencia más usada para definir empático es ponerse en los zapatos de otro, ¿no? Entonces, aquí la circunstancia es que el pedagogo, el gestor de cambio, el profesional de la educación no podrá solamente ponerse en los zapatos del que está enfrente, sino tendrá que asumir la postura y el papel de yo como alumno o yo como sector social al que estoy beneficiando, yo como estratificación de la población para la que estoy trabajando, ¿cómo me sentiría? Es decir, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en educación básica para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, yo tendré que diseñar procedimientos, tendré que diseñar protocolos a la luz de cómo se sentirían ellos, pensando justamente en ellos, no pensando en mí. Esto requiere necesariamente de una práctica profesional y de una relación
siempre estrecha y continua con ese sector. Yo no puedo ser un profesional de la educación, reitero, por ejemplo, que trabaje en educación básica sin estar relacionado y sin estar inmerso en las aulas de educación básica, porque entonces no conocería su contexto, entonces no conocería sus maneras de pensar, no conocería sus demandas, no conocería sus necesidades y por tanto no podría diseñar procedimientos, no podría diseñar estrategias acorde a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan, a lo que ellos sienten, a lo que ellos necesitan. Con estas tres características puede haber, por supuesto, muchísimas más, pero con estas tres características, el gestor de la educación, el profesional de la educación, se convierte en una punta de lanza, en esa punta también de un iceberg, en la que puede ser emprendedor de nuevos proyectos, en la que puede ser emprendedor de nuevos procedimientos. Ustedes saben, por ejemplo, que el liderazgo es una de las habilidades que la gran mayoría de las personas anhela tener y le gustaría tener. Bueno, pues el pedagogo, el gestor de la educación, el profesional de la educación debe de ser un líder. El líder está conformado por un cúmulo de características. La primera es que el líder no voltea a verificar o a revisar quién lo sigue porque está seguro de quién trae detrás. El líder tendrá que estar justamente seguro de quién viene detrás de él, porque es una persona, repito, empática, porque es una persona proactiva, porque es una persona que responde a los intereses y a las necesidades del sector al que está beneficiando y porque además está directamente relacionado con ese sector al que beneficia. Estar completamente y directamente relacionado con ese sector al que beneficia implica, por ejemplo, que tú que trabajas en el ámbito de los recursos humanos, conoces a toda la planta operativa, no uno a uno, no se necesita eso, pero conoces a la planta operativa, por ejemplo, de la empresa en la que te desarrollas, sabes cuál es su estratificación social, sabes cuál es su nivel de contento o descontento con sus ingresos, con sus salarios, sabes qué tan lejos viven, por ejemplo, de la planta donde trabajan, sabes qué tanto les genera estrés el llegar, no llegar a cierta hora, porque con base en todo ese conocimiento, con base en toda esa empatía, tú vas a poder tener la proactividad justamente para diseñar todos estos protocolos que hoy estamos necesitando, de los horarios escalonados, de los ingresos escalonados, de los días de asistencia escalonados también, etc. Con esta proactividad, con este manejo de habilidades, con este liderazgo, con esta empatía, tú, por ejemplo, que trabajas como director de una institución que bien puede ser educativa o no puede ser educativa, sabrás cómo podrás implementar las nuevas estrategias de enseñanza, las nuevas estrategias de aprendizaje. Hoy, por ejemplo, todos hemos migrado a esta plataforma, que es la plataforma Zoom, y que es maravillosa porque podemos estar justamente vinculados a un número importante de personas, pero esta plataforma, bueno, pues necesariamente nos va a quedar corta dentro de muy poco tiempo. ¿Por qué digo que nos va a quedar corta dentro de muy poco tiempo? Bueno, pues porque es una de las pocas plataformas que hoy nos ha permitido justamente superar esta crisis y nos ha permitido enfrentarnos a nuevos procedimientos. La labor entonces del gestor de la educación, la labor entonces del profesional de la educación será idear nuevas formas por medio de las cuales todos estos recursos tecnológicos y de informática y comunicación tendrán que ir adaptándose. Si ahora tendremos que migrar a estas nuevas formas en las que nos comunicaremos mucho más por los medios electrónicos que antes, entonces justamente ahora los profesionales de la educación tendrán que hacer un análisis puntual de cuáles serán esas necesidades para que la sociedad tenga una estabilidad emocional, para que la sociedad además continúe siendo proactiva, para que además continúe siendo productiva y para que los costos en materia humana, para que los costos en materia de emociones en las personas no sea tan crítica y no sea tan severa. Maestra Vera, hasta aquí termino con la primera parte de la presentación para darle espacio a los compañeros a preguntas y, bueno, a partir de ahí ir generando
un poco más de posicionamiento. ¿Si me hace favor de moderar? Sí, claro, maestro. Entonces ahora vamos a iniciar con las preguntas, con los comentarios, para que podamos darle vida a este foro. Es un foro virtual, donde lo más importante es escucharnos y poder apalabrar aquello que nos parece importante y fundamental que se considere como un cambio en esta coyuntura. Esta coyuntura que nos atrapa y que además nos tiene sujetos no solo a partir del trabajo, sino a partir del cuerpo, porque lo que está encerrado es el cuerpo. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera estamos viviendo estos cambios? Pero no solo a nivel de lo profesional, también de lo personal. Había varias cosas que decía ahorita el maestro Luis, que me parece muy pertinente que se ponga como para el análisis, la discusión. Entonces, venga ya, a ver quién quiere empezar. Ustedes pueden activar su micrófono. Adelante. Iván, te escuchamos. Gracias, Vera. Bueno, de entrada es siempre un placer poder acompañarlos en este tipo de actividades. Un placer saludar a Luis y obviamente escuchar su punto de vista, que es bastante valioso. Yo tuve la oportunidad de ver una entrevista de Ángel Díaz Barriga en TV UNAM, que justamente criticaba el tema de cómo se había llevado esta parte de la crisis en materia educativa, ¿no? Y él mencionaba que en materia de educación, pues simplemente lo que se está buscando es cumplir con un plan, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que ver otro tipo de aspectos que tienen que ver inclusive mucho más con la persona y entender qué es lo que está pasando. Sin duda alguna es una situación complicada. Yo puedo compartir mi experiencia. Como saben, pues yo trabajo en el ámbito de la capacitación y para nosotros fue un balde de agua fría. O sea, nosotros teníamos un plan de capacitación anual, el cual no pudimos llevar ni el 20% cuando empezó todo esto, y nos ha obligado de alguna manera a buscar otro tipo de alternativas como las videoconferencias a través de Zoom, a través de Teams, y sobre todo pues el entender un poquito a la persona. Hoy en día estamos buscando trabajar mucho con la gente, que es un poco lo que mencionaba Luis acerca de esta parte de la empatía. Pero en lo personal, lo que me queda es esta parte de buscar las alternativas para poder llegar a la gente. Nosotros estábamos muy enfocados en una capacitación totalmente presencial. Si bien es cierto, teníamos una plataforma para poder llevar a cabo cursos en línea, pues era algo que no se utilizaba, ¿no? Y creo que ese también es el reto del pedagogo, ¿no? El utilizar esas plataformas, esas herramientas que están ahí, pero quizás por la comodidad que te da hacerlo presencial, no lo tomábamos tan en cuenta, ¿no? Y hoy estamos en un proceso de aprendizaje, muchos de nosotros, y buscando pues otros... Iván, no te escuchas. Sí, ahí está. Es que silenciaron a todos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que no solamente es a través de la formación que uno recibe en la escuela, que es muy valiosa, ¿no? Cuando uno sale se tiene que enfrentar a este tipo de cosas y tienes que aprender de una manera muy rápida, porque el cambio así fue, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿cómo me he capacitado yo? Pues a través de videos, a través de tutoriales, a través de el estar conversando con otros compañeros que se dedican a lo mismo y buscar la manera del cómo, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo bien importante, y sobre todo a los que ya egresamos, ¿no? Los que están en un proceso formativo, pues quizás van a tener un poco esa oportunidad de aprender de todo lo que pasó para poder salir mejor preparados. Para los que salimos, pues creo que este ha sido el reto, ¿no? También buscar otro tipo de alternativas y dejar esa parte pendiente, ¿no? De que no necesitamos que llegue una situación como la que estamos viviendo para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces creo que esa sería como la parte que yo quiero compartirles desde el punto de vista empresa, que pues bueno, al final habrá que buscar otras maneras para poder llegar a la gente. Nosotros tenemos gente que es analfabeta, son jardineros, inhumadores, se dedican prácticamente a hacer hoyos. Entonces, tenemos que llegar desde ese tipo de personas hasta los gerentes de las agencias funerarias. Entonces, seguimos buscando las maneras y obviamente, pues, tratando de que los planes de capacitación que ya se tenían ahora se adecúan a lo que se necesita, y no es una tarea sencilla. La realidad es que ahí es donde el pedagogo hace uso de todos los recursos que tiene para poder lograr ese objetivo, que es mejorar la productividad, la incorporación de nuevos empleados, etcétera. Entonces, creo que esa es como la parte fundamental de esto, ¿no? Lo que nos está dejando es
visualizar las carencias que tiene, tanto en los sistemas educativos, las áreas de capacitación, y pues voltear a ver qué otro tipo de herramientas hay disponibles para poder lograr nuestro objetivo. Y pues sí, sin duda alguna, pues nosotros somos un motor de cambio y tendremos que hacerle frente, y sobre todo también de manera personal, ¿no? Porque poco se habla también de esto. ¿Quién te capacita a ti como pedagogo? Ya cuando estás en el ámbito profesional, es bien complicado que alguien pueda llegar a lo mejor enseñarte algo que no te enseñaron en la carrera, ¿no? Tú tienes que buscar la manera de cómo hacerlo, y al menos en mi experiencia, pues ha sido autodidacta. Hoy hemos tratado de buscar los medios, pero ha sido propio, ¿no? Entonces también el robustecer estas redes de apoyo entre pedagogos creo que sería algo importante, sobre todo por la experiencia que algunos podemos tener en ciertos sectores, pero pues bueno, se puede complementar con lo que otras personas que se dedican a lo mismo que es la educación puedan aportarte. Por eso creo que lo valioso de este tipo de espacios es eso, ¿no? El poder escucharnos y el poder seguir construyendo estas redes para poder seguir aprendiendo juntos, ¿no? Entonces agradezco mucho la invitación y sobre todo pues es un gusto poder seguir en contacto con la universidad, aunque voy a cumplir creo que 2 años, 3 años de haber egresado, ¿no? Entonces para mí siempre es un gusto verlo y sería todo. Gracias, Iván. ¿Alguien más que quisiera comentar, compartir, debatir? Adelante, Citlali, tú puedes activar tu micrófono. Hola a todos, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto poder estar en un foro con el profesor Luis, también con varios de mis compañeros egresados y pues también con chicos que a lo mejor aún siguen en la carrera. Yo voy a compartir mi experiencia también laboral. Estoy trabajando en un colegio y bueno, pues sí ha sido una parte muy complicada. Yo soy monitora de educación especial, trabajo específicamente con un solo chico. Es un chico que tiene dislexia, es un chico que tiene TDAH, tiene diversas situaciones. Y para mí ha sido una cuestión complicada trabajar a distancia. ¿Por qué? Porque creo que no es lo mismo trabajar a distancia con chicos que se consideran que están dentro de la educación regular, a buscar alternativas para trabajar con un chico que normalmente tiene dificultades para aprender de manera presencial. Entonces creo que trabajar con él a distancia ha sido aún más complicado porque tengo que hacer adecuaciones curriculares que para mí eran más sencillas trabajarlas dentro del colegio, pero que porque estas cuestiones he tenido que pues acoplarme a que él está en otro estado, porque prácticamente él ahorita está viviendo en Querétaro, yo estoy aquí en la Ciudad de México, yo tengo todos sus materiales, tengo sus libros, tengo sus cuadernos, tengo absolutamente todo. Y creo que me parece algo muy importante lo que mencionó Iván, que prácticamente como que se busca solo cumplir pues con la currícula, por así decirlo, porque, por ejemplo, ahorita lo que están haciendo, no están evaluando a los niños, ellos trabajan con un libro que es diferente a CEP, entonces prácticamente ya acabaron con todo, o sea, con el libro, pero pues aún así los tienen en clases. También el colegio lo que ha buscado es tener como actividades alternas, como actividades para las emociones, para trabajar esta parte de la convivencia con sus compañeros a distancia, que considero que sí es algo muy importante. Afortunadamente el colegio donde trabajo pues es un colegio donde todos los niños tienen los medios para poder acceder a las plataformas, pero hablando de en la cuestión escolar, en otras escuelas de educación básica, por ejemplo, en una primaria de gobierno, pues no todos los niños tienen acceso a esto. Entonces siento que sí, o sea, sí es muy complicado en la parte educativa trabajar en todo esto y acoplarte a tomar diferentes medidas y a los recursos que tienes para poder trabajar con alguien. Gracias, Citlali, por compartir tu experiencia. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia de cómo está viviendo este cambio? Hay manos levantadas, Vera. Aquí ya está Claudia. Claudia Álvarez. Adelante, Claudia. Hola Vera, hola maestros, hola compañeros. Es un gusto estar en este foro. Y bueno, yo también voy a compartir mi experiencia. Yo estoy trabajando en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Pues por lógica nosotros siempre manejamos todo en línea, o sea, todo.
desde los docentes, los estudiantes, los materiales, todo, todo, todo completamente en línea. Entonces, de esta manera nosotros, pues, en esta pandemia que estamos viviendo actualmente, no hemos tenido como muchas complicaciones o ciertas anormalidades que nosotros manejamos dentro de la institución. Nosotros seguimos manejando. Nuestras afectaciones actualmente pues son que hay veces que el internet está muy lento, que las plataformas se llenan bastante de información. Tenemos nuestras plataformas muy específicas y apoyamos además a otras instituciones a mudarse a la forma en línea. Esto pues nos ha llevado bastante trabajo, tanto a nosotros que ya estábamos laborando como a personal de las otras instituciones que se encuentran en esta labor de distancia y que a ellos sí les ha costado trabajo porque pues normalmente están acostumbrados a dar clases presenciales y pues por lógica dentro de una plataforma pues tienes que saber ciertas tecnologías, ciertos aprendizajes, tienes que llevar tu propio ritmo, también hasta los estudiantes también pues que estaban en modo presencial se les ha hecho muy, muy difícil, pues porque no están acostumbrados a tener este tipo del aprendizaje autogestivo, que también es algo importante y que creo que en esta actualidad se debe de surgir y de complementar con todos, porque es algo esencial para esta vida. Nosotros tenemos que aprender de una manera individual. Sí, sí, los docentes están para facilitarnos, apoyarnos, seguirnos en el camino, pero realmente pues nosotros somos los que tenemos que aprender a manejar nuestras propias técnicas, digámoslo así, para seguir en este aprendizaje y que a modo de licenciatura pues es algo complicado, porque pues sabemos que una licenciatura pues no es nada sencillo y más dependiendo de pues de los temas que se estén viendo, de los docentes, de los estudiantes, de su área, porque por ejemplo hay muchas áreas en las que pues el internet lamentablemente no es de gran eficiencia y pues esas son las afectaciones, porque en sí dentro de nuestra área pues la educación en línea es algo que ya viene muy grande, muy esencial y pues todos tenemos que aprender a seguir manejando distintas cosas. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme y ya. Gracias, Claudia. Vamos a escuchar ahora un último comentario de la maestra Antonia y después le damos la palabra al maestro Luis. Adelante, maestra Antonia. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien porque yo estoy escuchando como intermitente mi micrófono. No puede ser mi conexión de internet. Bueno, pues me da mucho gusto ver a muchos de mis alumnos en este foro. Y algo que a mí como desde mi experiencia docente me ha causado un poco de inquietud es que muchos de los estudiantes de pedagogía tienen como una idea muy corta de lo que en el ámbito profesional pueden desarrollar ellos como pedagogos. A pesar de que, y esto yo no lo he visto en otras universidades, a pesar de Antonia, que en el primer... se escucha muy feo, se escucha muy, muy cortado. Sí, ¿no crees que te acercas a donde está tu módem para ver si desde ahí se puede captar mejor tu señal? Para medio metro del módem. No, se escucha igual. Yo creo que mejor lo corto, me voy a salir y voy a volver a entrar porque solamente así. Gracias. Está bien, gracias a ti. Maestro Luis, te escuchamos. Activa tu micrófono. Sí, muchas gracias. Bien,
quiero resaltar algunos aspectos que mencionan las compañeras. Primero, por ejemplo, la maestra Antonia, lo que alcanzamos a escuchar, dice, me he dado cuenta que los profesionales de la educación tienen una idea muy pequeña, muy corta de lo que en el ámbito profesional pueden desarrollar y de lo que en el ámbito profesional pueden hacer. Sí, podemos en un momento determinado coincidir con este aspecto. Citlali, por ejemplo, su trabajo en educación especial, Iván nos menciona aspectos que tienen que ver con el trabajo con personas en el rezago educativo o incluso en el analfabetismo, y Claudia con procesos que tienen que ver con la autogestión. Todo esto nos lleva a que, como ustedes se pudieron dar cuenta ahorita, Iván, Claudia, la maestra Antonia y Citlali, por ejemplo, trabajan los 4 en diferentes ámbitos. Entonces, pero los 4 son profesionales de la educación. Y no importa el ámbito en el que te desarrolles, es importantísimo que hoy te vayas con este cambio de chip y que hoy te vayas pensando y sabiendo que si tú trabajas en una institución, cualesquiera que sea, de bienes, servicios, productos, lo que sea, o si trabajas en una institución educativa, si tú te desarrollas como actor de capacitación, si tú te desarrollas como profesor, o si tú trabajas como formador de formadores, es importantísimo que tú sepas que nosotros debemos pensar de hoy para adelante en un proceso formativo en el que las personas, no solamente, es decir, los beneficiarios de los servicios de educación o los beneficiarios de los servicios de capacitación o los beneficiarios de cualquier tipo de servicio, no solamente reciban esa preparación en los campos formativos, no solamente obtengan y consoliden los aprendizajes esperados. No solamente se capaciten en lo que tú, Iván, por ejemplo, los quieres capacitar. No solamente aprendan lo que tú, por ejemplo, Citlali, pretendes que aprenda, la habilidad, la destreza, etcétera, sino que además de esto, que es el contenido curricular estrictamente dicho, que es lo que tenemos que cumplir, como ya lo menciona Iván, como ya lo menciona Citlali, tenemos que irnos con el cambio de chip de la necesidad de trabajar de ahora en adelante en una formación en habilidades sociales y en una formación en habilidades socioemocionales que nos permitan desarrollar no solamente nuestra creatividad de los que estamos de este lado, de los que estamos capacitando, de los que estamos formando, de los que estamos diseñando, por ejemplo, planes y programas de estudio, sino una capacidad de creatividad para aquellos que se están formando, para aquellos que están recibiendo la capacitación, para aquellos que están implementando y trabajando en nuevas formas. Sí, efectivamente, Iván, hoy lo más importante es la persona. Sí, efectivamente, Iván, después de siglos, la sociedad está volteando a ver que hoy lo más importante es ella misma y que hoy lo más importante es la estabilidad de sus emociones, pero también está volteando a ver que hemos construido un mundo que se rige y que hemos construido un mundo en el que el actuar de cada día está inmerso en la concreción y la evidencia de resultados, en la evaluación siempre de qué es lo que estoy haciendo, cuál es el impacto que le está dando a la sociedad. Por lo tanto, es muy importante, sí, no dejar de lado eso que hemos construido, ese mundo con eficiencia, con eficacia, no dejar de lado ese mundo que está orientado a los resultados, que está orientado al crecimiento, a la producción, pero centrar la necesidad del desarrollo de habilidades sociales y emocionales que le permitan a la persona, primero que nada, estar bien con ella misma para poder estar bien con los demás. Los actores educativos, los profesionales de la educación, podemos hacer esto y podemos además implementar todas estas habilidades en el currículo. Ahorita que estaba viendo acá en la computadora los asistentes, veo, por ejemplo, que está una muy querida amiga mía, compañera de trabajo profesional, la maestra Lidia Zurita, y ella necesariamente, si tiene oportunidad de compartirnos su experiencia, podrá decirnos la sensibilidad con la que necesitamos trabajar hoy por hoy justamente en esta parte de poner atención en el desarrollo de las habilidades.
donde justamente hoy lo más importante es la persona. Efectivamente, les repito, Citlali y Iván, efectivamente tenemos que cumplir. No quiero justificar al sistema educativo nacional en su conjunto, pero sí quiero resaltar el compromiso que toda la plantilla operativa ha tenido, porque a todos, igual que a la sociedad en general, a todos los actores educativos, esto nos tomó por sorpresa y sí, efectivamente hay que cumplir un plan de estudios, pero hay que salvaguardar en la medida de lo posible el desarrollo de los aprendizajes y además salvaguardar la estabilidad emocional, hablando, por ejemplo, de educación básica de los alumnos. Algunos van un poco más adelantados. ¿A qué me refiero con esto, Citlali? A que algunos maestros tienen mayor posibilidad. Algunos maestros conocen mucho mejor un enfoque de desarrollo de habilidades. Algunos maestros incluso tienen otros conocimientos, como de psicología o de pedagogía o de teorías alternas que nos permiten centrarnos en la persona y en su estabilidad, y a partir de privilegiar la estabilidad social y emocional de la persona, poder desarrollar y consolidar aprendizajes. Otros no estamos tan adelantados. Reitero, el cambio, la emergencia nos tomó a todos por sorpresa, pero es importante ver más allá. Bueno, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa después? En el momento en el que esto baje, en el momento en el que esto ya se controle, si es que en algún momento se controla, esperemos que sí, ¿qué es lo que voy a hacer para que una nueva emergencia no me tome por esta sorpresa? ¿Qué es lo que voy a hacer para que en la nueva emergencia no solamente la sociedad me demande que estoy tratando de cumplir, sino que la sociedad, además de que me demande que cumpla, me agradezca el estar atento a sus necesidades de estabilidad social, emocional y además haberle cubierto su necesidad de aprendizaje, que es para la que nos debemos. Adelante con alguien más. Creo que por aquí había una manita levantada, pero ya la bajaron, que era de Adrián. Antes, nada más me gustaría a mí hacer un comentario con respecto a una palabra que dijo Iván sobre ser autodidacta. Me parece que eso finalmente es el objetivo de una carrera profesional. Lograr ser un profesional autodidacta. Es decir, que se puede enfrentar a todo lo nuevo a partir del desarrollo de esas competencias que le van a permitir asumir todos los retos. Me parece que estamos frente a un mundo de retos, difícil, complicado, nada sencillo, pero que bien se puede a partir de esas estrategias, a partir de esos proyectos, generar cambios, pero para ello primero tenemos que hacer los cambios en nosotros. Si no, es muy difícil que tú puedas convencer al otro de que cambie, porque finalmente, pues, si tú no estás de acuerdo con ese cambio o quieres proponer algo distinto para que se logren los objetivos, se logren las estrategias, va a ser complicado. Entonces, una de las competencias fundamentales es ser autodidacta, investigar, buscar la mejor estrategia. Y creo que ahorita los comentarios de Citlali, Claudia, Iván, van encaminados a eso, que les tocó ya estar en el campo laboral y enfrentarse a tener que hacer adaptaciones o cambios a su práctica profesional. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo con los egresados, porque ninguno me ha dicho que no se pudo. Me parece que las competencias profesionales ahí están puestas y me siento muy contenta, siento muy feliz de que lo estén haciendo, pero sobre todo también que el trabajo del que hablan tiene que ver con los pedagogos. Entonces ahora le voy a dar la palabra a otros compañeros. Primero le voy a dar la palabra a Adrián, luego a Katia y luego a la maestra Eugenia. Adelante, Kenia también quería hablar, Vera. Kenia ¿Quién? también quería hablar. Kenia. Ah, levanten las manos virtuales, chicos. Levanten su manita virtual. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Palabra. Hola. Primero quería saludarlos, buenas tardes. Es mi primer foro en el que participo. Estaba reflexionando a partir del COVID-19 y me hizo pensar que va a surgir un híbrido entre la tecnología y lo presencial. O sea, ya es inminente el híbrido que se van a tener que fusionar. La tecnología ya va a estar inmersa en la educación de forma permanente. Y quiero preguntarles a ustedes que son
más experimentados, ¿cómo suplimos la interacción social, que yo he visto que da un golpe más fuerte que el dar un buen contenido, una presentación? La interacción social baja mucho el nivel de los estudiantes y baja mucho el nivel de los profesores, y no me malentiendan, no quiere decir que son malos profesores, simplemente que la interacción social no llegan igual los contenidos, no llega igual el impacto de la entonación de la voz, los gestos, no sé si me explico. Y a modo de pregunta, ¿cómo podemos aminorar este golpe de no tener la interacción social? En un momento le pedimos al maestro que vaya respondiendo. Si quieres, vamos al otro comentario y yo creo que ya después el maestro va a hacer sus análisis. Adelante, Katia, por favor. Hola, buenas tardes, maestro. Yo le quería hacer una pregunta en lo personal dentro de su hábito, de lo que usted ejerce, ¿no? Bueno, yo en la actualidad me estoy enfrentando a capacitar personas que dentro de la capacitación va dirigida hacia personas entre 40 y 65 años. Y ha sido muy difícil porque pues obviamente en el ámbito que yo me muevo es gubernamental. ¿Cómo tú puedes exigirle a alguien el cambio cuando ni siquiera él mismo quiere entrar dentro del cambio? Y eso para mí sí ha habido muchos problemas porque es muy difícil de capacitar a ese tipo de personas y sobre todo cuando también ya has trabajado con plataformas amigables para que pues se les haga más fácil y también se ha trabajado con habilidades, o sea, trabajar dentro de ellos sus habilidades emocionales, sociales, otro tipo de herramientas, otro tipo de técnicas y pues nada más no agarran la onda. Pero es muy diferente cuando dentro de la misma capacitación trabajas con las personas que hoy en día pues, se les llama millennial y ellos sí agarran muy bien la onda. Entonces, sí, yo sí he tenido bastantes conflictos con ese tipo de personas dentro de los 40 años a 65 años. Ok, ahora vamos a darle la palabra a Kenia y después a la maestra Eugenia. Hola, buenas tardes a todos. En este sentido, que la maestra Vera comentaba que en la Universidad de Londres sí tenemos buenos maestros y la verdad es que me consta, o sea, sí he tenido una parte autodidacta y de actualización, pero, o sea, en general todo lo que mis maestros me enseñaron lo he podido aplicar. Por ejemplo, el maestro Luis Ángel en legislación y política, y todas las demás maestras, también Elizabeth, que nos capacitaron para todo el ámbito tecnológico, las aplicaciones, la maestra Rosa Eugenia también en todo esto lo psicológico. Yo estoy en una subdirección, en una secundaria, y la verdad es que sí me ha sido muy útil porque, bueno, yo he tenido que capacitar también a los docentes porque, como dice Katia, ya son, bueno, en mi caso son personas que sí, son de 40 a 60 años, que son completamente tradicionales, que sí nada más obviamente trabajan por seguir un plan, por los contenidos, pero sí se les ha complicado bastante esta situación de las nuevas tecnologías, lo cual he tratado pues de adaptar bien. Yo me siento muy cómoda con lo que estoy haciendo, y pues nada más quería aportar eso, que en la Universidad de Londres la verdad es que sí hemos aprendido bastante y nos han preparado muy bien para este tipo de contingencias. O sea, no era necesario tal vez que pasara esto, desafortunadamente pasó, pero egresamos como gestores de cambio, ¿no? Entonces, en esta situación les agradezco a todos mis maestros porque la verdad es que nos han preparado muy bien para todo esto que está ocurriendo. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Kenia. Ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Eugenia y después pasamos con el maestro Luis. Adelante, maestra.
Gracias. Es muy rápido. Antes que nada, mucho gusto verlos a todos ustedes, aunque sean sus nombres en la pantalla, pero verlos. Este, eh, digo, me conocen y el comentario siguiente es, se los dije, ¿sí o no? Se los dije. Miren, chicos, creo que hay varias cosas que están muy interesantes en cuanto a lo que están diciendo y sobre todo lo que están viviendo. Hacía falta vivir una situación de este tipo para realmente darnos cuenta qué nos hace falta. Como profesionistas, sí, pero creo que principalmente como personas. También como personas en esta sociedad o en esta comunidad, en este ámbito, ¿no? Mencionaban lo de ser autodidactas. Hasta para ser autodidactas se aprende. Me he encontrado con situaciones en donde, aún siendo generaciones, y se los he comentado en clase, ¿cómo les he dicho? Son generaciones que han nacido nativos tecnológicos, que no es la palabra, pero sí es más o menos la idea, el concepto, siguen teniendo problemas para poder trabajar con las tecnologías. No estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos casos que me he encontrado, ¿no? Que pareciera que el simple hecho de nacer en esta era tecnológica ya estaría ese conocimiento per se, pero no es cierto, ¿no? Por eso les digo, hasta para ser autodidactas se aprende a ser autodidacta. Nosotros, y eso lo he platicado en su momento con la maestra Vera, hemos tenido que resolvemos bajo la marcha. ¿Y qué mejor plan de capacitación que lo que estamos viviendo ahorita? No necesito meterme a un curso en línea, no necesito meterme aquí, no, porque ¿qué crees? Lo estoy viviendo, estoy resolviendo en tiempo y forma lo que se tiene que resolver. La problemática de ahorita es esta. ¿Qué hago? Habilidades, estrategias, competencias, vámonos, ¿qué genero? ¿Quieren un curso de capacitación? La vida, y eso nos los está poniendo ahorita. Reconocer, saber, ubicar, volvernos estrategas, aun cuando a lo mejor no éramos estrategas. Y me refiero a estrategas no nada más en el ámbito pedagógico, sino en el ámbito de la vida, de la respuesta laboral a cada una de las situaciones que escucho que están viviendo. Y a los que no escucho sé que también están en una situación similar. ¿Por qué? Porque como dice el maestro Luis, a todos nos cayó como balde de agua, ¿no? O sea, responde, resuelve, porque eso es lo que se tiene que hacer ahorita. Me da mucho gusto escucharlos, me da muchísimo gusto que también están ya en este mood de resolver, ¿no? De aplicar el conocimiento que se ha aprendido, y de generar nuevo conocimiento, ¿no? De darse cuenta que no es nada más ir y revisar los apuntes, ¿no? Sino que es ir y ya en la marcha, generar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de acción. Chicos, me dio muchísimo gusto verlos, escucharlos. Me da mucho más gusto saber que todo lo que nosotros les hemos dado, mucho, poco o nada, les está sirviendo. Y eso para nosotros, maestros, no me van a dejar mentir, es un orgullo. Muchísimas gracias. No me puedo quedar más tiempo, pero les mando un fuerte abrazo a todos y me dio otra vez mucho gusto verlos. Luis, te quiero, Luis. Aún a pesar de todo, te quiero, Luis. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Bye, Eugenia, que estés bien. Adelante, maestro. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, Adrián y Katia hacen preguntas bastante trascendentales. Mira, Adrián, yo no me preocuparía mucho justamente en este momento. Tú mencionas cómo suplir la interacción social. Sí, estamos en un momento de crisis, pero la crisis no va a durar toda la vida. Tampoco, la crisis es un proceso transversal, es decir, a lo largo del segmento de la vida va a ser un pedacito de ello. Por supuesto que se puede volver a presentar otra crisis más adelante, como esta, en la que se tenga que estar en confinamiento o en la que la interacción social se tenga que dejar de lado un poco. Ahora, respecto a tu pregunta de cómo suplir la interacción social del hoy en día, la interacción social
a la que estábamos acostumbrados y relacionados todos. Te repito, por eso yo no me preocuparía tanto. Existen muchos modelos que van mucho más adelante de nosotros, incluso en sociedades europeas o en otro tipo de países, por ejemplo también Canadá, en América del Norte, que no requieren de una interacción social tan continua y permanente como la interacción a la que nosotros estábamos acostumbrados. Con esto no quiero decir también que la interacción social no era adecuada, pero bueno, justamente en estos momentos estamos inmersos en una crisis en la que sí, efectivamente no hemos vuelto a ver a nadie, pero tenemos que aprovechar y tenemos que resaltar este momento como una coyuntura para que podamos justamente en este momento como formadores o como profesionales de la educación resaltar en nuestros procedimientos, en nuestras estrategias o en lo que implementamos la posibilidad de reconocer la expresión no solamente por el aprecio hacia las ciencias duras o hacia los conocimientos estrictamente dichos, hacia los conceptos, sino justamente el aprecio por este gran gusto o por este interés y este sentido de pertenencia que tenemos a un grupo social, para que de esa forma nosotros en el futuro podamos eficientar esos momentos, para que en el futuro podamos eficientar esas formas. Hoy esta crisis nos va a dejar claro que el contacto social tan permanente del diario y de tantas horas tampoco era completamente necesario. A las empresas les ha dejado una super lección. Las empresas han visto que para muchas de ellas, bueno, pues el home office les ha salvado la vida y entonces en esas empresas incluso va a haber una nueva forma, va a haber una migración a nuevos procesos en el que pues necesariamente el intercambio social y la interacción va a bajar. ¿Qué harán esas empresas más adelante para tener buenas formas de relación con su personal? Bueno, pues tendrán eventos de team building aislados, ¿no? En lugar de hacer ahora su team building de fin de año, por ejemplo, ese evento donde reúnen a todos, conviven y comparten, pues harán 2 o 3 en el año para que la gente se relacione. Esa interacción social o esa falta de interacción social en la actualidad a lo mejor a ti te genera un poco de duda o de conflicto porque sí estamos en una falta de interacción social completa, pero te repito, esto no puede continuar así durante muchísimo más tiempo, ¿no? Además, no soy autoridad de salud, pero bueno, tendrá que irse ajustando. Luego, Katia nos dice, Katia sí está, a ver, Katia, recordemos un poco los posicionamientos de la clase. Nos dice Katia, ¿cómo capacitar a quien no quiere capacitarse? ¿Cómo hacer cambiar a quien no quiere cambiar? Dices que los jóvenes, los millennials, agarran la onda con las TICs y que los que ya tienen un poco más de edad, pues no agarran la onda con las TICs. Bueno, en este sentido, bueno, pues yo te puedo decir aquí muchas cosas. Te puedo sugerir aquí muchas circunstancias, pero lo más adecuado aquí es implementar metodologías que tienen que ver con el ensayo y el error, o por ejemplo, yo te hablo desde mi perspectiva. En mi papel de líder de proyectos técnico-pedagógicos, pues invariablemente me he visto inmerso en estas circunstancias. ¿Cómo hacer cambiar a la gente? A veces con la norma en la mano. También por ahí creo que Claudia nos comentaba, o no recuerdo quién, estaba en una subdirección de una secundaria. Igualmente, a veces con la norma en la mano es la única manera en la que podemos obligar a las personas a que se comprometan con su trabajo y con las nuevas formas y los nuevos procesos. A veces. Muchas veces es la forma más desafortunada. Otras veces implementando procedimientos de liderazgo certeros y adecuados. Por ejemplo,
¿Cómo implementar un procedimiento de liderazgo certero y adecuado? Pues el que educa pone el ejemplo. Si yo requiero que la gente llegue temprano, pues entonces yo tendré que ser el primero en llegar y el último en ir. Si yo requiero que la gente sea empática con las personas, pues yo tendré que ser empático con todos los demás. Es decir, yo tendré que implementar y desarrollar mis habilidades de proactividad. Por supuesto, en este sentido, la educación con el ejemplo sí requiere un poco más de contacto humano, pero tampoco te diría que estuvieras muy desilusionada. Usa y trabaja con estos millennials que tienes para que estos millennials que son compañeros tuyos agarren la onda y se sumen a tu equipo de trabajo, creen una gran alianza y pues probablemente le den una mano y establezcan mecanismos de compartimiento. ¿De compartimiento de qué? De experiencias y de conocimientos de los que tienen un poco más edad frente a compartimiento de conocimientos y destrezas en el manejo de las tecnologías de información y comunicación de los que tienen menos edad. Yo lo sigo haciendo. Tengo muchísimos compañeros que hoy no te voy a decir tienen severos problemas para el manejo de las tecnologías de información y comunicación, pero cosas que a mí me parecen muy básicas no las conocen y no hace más falta más que ir y decirles se hace de esta forma y a partir de ahí lo hacen. Y si no, pues de modo, otro mecanismo, Kenia, pues será, Katia, perdón, pues será la norma en la mano. Gracias, maestra. ¿Cómo estamos de tiempo? Continuamos. Ya nos queda poco tiempo. A ver, estaba una mano levantada de Gerardo Orán y de la maestra Elizabeth. Serían los últimos comentarios y después pasamos a cerrar el foro. Adelante, Gerardo, y después la maestra Elizabeth. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues primero quisiera agradecer pues esta invitación a este tipo de espacios, en específico pues a este foro. Y retomando un poquito de lo que hablaba el maestro, del liderazgo, la proactividad, es decir, trabajar con base en la prevención o anteponerse a los hechos. Y bueno, las aportaciones de otros compañeros que comentaban las adecuaciones. Yo me pregunto, ¿qué hay de lo personal? ¿Qué hay de la equidad en cuanto a que, bueno, pues no todos somos privilegiados en contar con un equipo como una computadora, un celular y tener acceso a este tipo de espacios? Y bueno, yo sé que, como comentaba la maestra Eugenia, pues se va resolviendo en el camino, pero sí es importante pues no dejar de lado esta parte, ¿no? Otra pregunta que tengo es cómo trabajar los contenidos, desarrollar el plan o el programa, lo ya planeado, con los imponderantes personales, es decir, cómo vivimos, tanto como profesores o como alumnos, esta pandemia, ¿no? Este hecho sin precedentes, cómo afecta como estudiantes o como profesionales y cómo lidiar con esto, ¿no? Dar resultados en el trabajo o en la escuela y aparte lo personal, ¿no? Sé que es importante adquirir la corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el ser autodidactas, y autogestivos, pero eso lo reflexiono pues con el nivel, en un nivel superior, pero pues ¿qué hay de los otros niveles, no? Yo sé que también por ahí hay una frase que no todo y no para todos. Y finalmente, pues bueno, ¿qué pasa con este corte con la escuela, este corte académico de los que ya egresamos? Yo, por ejemplo, soy estudiante de noveno de la licenciatura en Pedagogía en fin de semana. Pues bueno, pues me afecta un poco el pensar que, bueno, voy a concluir y de esta manera. Pues sí afecta un poco porque uno, independientemente de la interacción personal, pues bueno, queda como en el limbo el decir, bueno, ya concluimos, más allá de una graduación o de una ceremonia de clausura, sería importante hacer un cierre que yo creo que se dificulta a la distancia, ¿no? Y pues bueno, nada más, hasta ahí se queda mi participación. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ahora la maestra Elizabeth Rodríguez. Por favor, maestra. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Me da gusto ver caritas conocidas, me da gusto escuchar que algunos alumnos ya están trabajando en el campo laboral y pues bueno,
que ya nos entenderán un poquito más cuando estamos ya fuera de ser estudiantes. Y bueno, yo quisiera retomar un poquito lo que comentaba el profesor Luis. El pedagogo, si bien tiene muchísimas herramientas para poder desempeñarse en varios cambios, creo que también hay que hacer como un análisis en cómo estamos nosotros plantados, desde qué postura. Hay por ahí una teoría, no recuerdo, estaba buscando el autor y no lo recuerdo, pero hablaba de educar para la incertidumbre. Entonces, decía, vamos a educar porque no sabemos la realidad que va a vivir el futuro, nuestro futuro sujeto de aprendizaje, ¿no? Y ahí hemos leído mucho. Y ahorita esta situación nos viene a poner como enfrente esta situación de incertidumbre. Entonces estamos en una etapa donde se rompieron muchos esquemas, donde se develaron también situaciones que ya conocíamos a nivel educativo, ¿no? Y que aparentábamos como que no pasaba nada, y que ahorita esta situación pues nos ha puesto también como el foquito rojo de alerta en muchísimos campos educativos. Entonces yo, bueno, retomando un poquito para hacer breve, porque ya es la última intervención, yo los invitaría un poquito a, más que buscar como la respuesta mágica, a cómo capacito a quien no quiere capacitar, cómo busco la interacción social, es hacer como un poquito de reflexión personal. Como pedagogos creo que tenemos muchísimas herramientas para poderlo, ¿no? Y como decía por ahí la maestra Eugenia, pues mucho sobre la marcha, o sea, muchos hemos aprendido a partir de estos incertidumbres, a partir de estos cambios tan repentinos que a veces nos toca vivir. Y también la otra que yo rescataría como pedagogos es el trabajo colegiado. Creemos que podemos individualmente lograr cosas, sí, sí es cierto, pero también creo que en la medida de que trabajemos colaborativamente, y no solo como pedagogos, sino con otros campos, otras disciplinas, creo que sí podemos lograr un cambio, podremos lograr proyectos, ¿no? Podremos ver desde otra nueva perspectiva esta parte de la pedagogía. Y bueno, finalmente felicitarlos a todos por estar aquí, porque eso da pie para pensar que están preocupados, ¿no? Que el tema del foro les llamó la atención. Y bueno, invitarlos, ¿no? A que sigan adelante, a que traten de buscar sus redes de apoyo. Creo que esta situación nos también ha hecho más conscientes del otro, ¿no? Más conscientes de la persona que a lo mejor no conozco, ¿no? Y que a lo mejor tengo que cuidarme por mí y por el bien de la otra persona. No necesariamente tiene que ser mi familia o mi amigo. Entonces, pues sí creo que ahí el tema da para muchísimo, ¿no? Qué bueno que los escuchamos a quienes han egresado. Me hubiera gustado escuchar un poquito más a quienes están estudiando ahorita, porque, bueno, finalmente son las personas que están ahorita en proceso de formación, y será interesante conocer qué es lo que piensan ellos ahorita que todavía están, digamos, bajo ese acompañamiento de una institución, de un grupo de profesores, ¿no? ¿Qué les haría falta en este momento de crisis para, bueno, de cada quien desde nuestro campo de acción, desde el campo de acción de dirección, de coordinación, ver, ¿no? Cómo podemos apoyarnos en esta situación que finalmente, nos decía el profesor Luis, está afectando a todos, en la manera tanto personal como profesional. Y pues muchas gracias, me dio mucho gusto ver algunas caritas por ahí conocidas, otras que no quisieron hablar de mis alumnas, pero bueno, creo que este tipo de espacios hay que aprovecharlos, chicos, y cuando se den la oportunidad y tengan también el tiempo, pues creo que vale la pena dedicar ese tiempo para una reflexión y para también una situación como analizar cuál es mi postura en el campo de la pedagogía como persona y como profesional de la educación. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Ahora va el maestro Luis. Adelante, maestro. Sí, gracias. A mí me parece que es muy importante que yo cierre con esto porque es un posicionamiento reiterado que están ustedes mencionando en todas sus preguntas y bastante loable. ¿Qué hay de lo personal? Comentan, y efectivamente es perfectamente válido que les preocupe qué hay de lo personal. Bueno, en estos momentos específicamente, ahora, pues no hay mucho, pero reitero, tampoco quiero sonar despreocupado por todas las circunstancias, pero reitero, estamos en una crisis
las crisis siempre tienen un pico en el que estamos justamente en ese pico de crisis y en el que ya estamos desesperados. Entonces es muy loable que nos estemos preguntando hoy qué hay de lo personal. Sí, desafortunadamente ahorita no hay mucho porque la no prevención nos llevó a que no pudiéramos ocuparnos de lo personal aún en la distancia en momentos de crisis como ahora. Reitero, por eso no me preocuparía tanto. Por lo que sí me preocuparía, y por eso quiero cerrar con esto, porque los quiero invitar a que entonces se ocupen del futuro, es que justamente tenemos que idear nuevas formas, tenemos que innovar con nuevas formas, con nuevos procedimientos, tenemos que dejar esas formas contemporáneas de enseñanza que son estrictamente presenciales y que requieren estrictamente el contacto humano para que las cosas pareciera que tienen éxito, eficacia y eficiencia, y migrar por nuevas metodologías, nuevas formas y estratificaciones que me permitan garantizar estabilidad personal, social y emocional en el futuro, que me permitan asumir con una estabilidad emocional, con una identidad personal propia, con valores propios, con ética propia, una nueva crisis. No quiero sonar a oráculo y decir que se nos va a presentar una nueva crisis, pero vivimos en un mundo cambiante en el que todo es incierto y hoy nos tocó una crisis sanitaria y más adelante nos puede tocar tal vez una crisis tecnológica y más adelante nos puede tocar, no sé, otras circunstancias. Entonces, habrá que trabajar no por qué hay de lo personal hoy, sino por qué habrá de lo personal más adelante. Ya sabemos hoy que la crisis nos hizo darnos cuenta de que lo personal, de que nuestras habilidades sociales, de que nuestra estabilidad emocional es lo más importante, porque si no, no funcionamos en las demás áreas de nuestra vida. Entonces, tendremos que preocuparnos, los que estudiamos, los que ya trabajamos en un ámbito específico y los que tenemos, no sé, formas de gestionar nuevos procedimientos por implementar y desarrollar nuevas prácticas que me permitan tener una estabilidad social, personal, anímica en el futuro sin tener que tener un contacto humano permanente. Muchas gracias, maestra. Muy bien, pues vamos cerrando. Yo quiero darles las gracias a todos, a todas, maestros, estudiantes, egresados, por haber participado en este foro. Me parece fundamental tener este tipo de eventos para seguir haciendo lazo y escucharnos, aportar, debatir. Creo que en estos tiempos de crisis, de incertidumbre, algo que nos viene muy bien es podernos escuchar y además poder darle lugar a la palabra. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que pensamos? Y también asumir una responsabilidad subjetiva frente al contexto que vivimos. Eso implica que busquemos opciones, sí, porque no solamente tiene que ver con lo profesional, somos seres humanos, entonces implicaría buscar espacios para la escucha personal. Yo les recomiendo, hay diferentes asociaciones, si ustedes sienten estrés, preocupación, un compañero decía, ¿qué pasa con la interacción social? Vamos a continuar teniendo esa interacción social, vamos a regresar, el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, solo que ahora estamos en una nueva forma de interacción social. Y creo que esto, bueno, pues tiene que ver con las tecnologías, con el desarrollo de estas tecnologías. Yo los invito a que continúen estando al pendiente de los eventos que programamos en la carrera de pedagogía. Están cordialmente invitados a todos. Tenemos como intención que establecer este vínculo, este lazo entre pedagogos, entre pedagogas. ¿Para qué? Redes de apoyo que pueda de esta manera sostenernos frente a una contingencia. Y que todos, como pedagogas, pedagogos, somos un gran grupo, un gran equipo y que a la distancia podemos aportar
para un grupo, para un compañero, para un amigo. Entonces, me parece que eso es fundamental. Les mando un abrazo virtual, los quiero mucho, a la mayoría los conozco, me da mucho gusto verlos. El próximo evento que tenemos es el viernes, justo para cuestiones de niveles de estrés. Es un evento de yoga del sonido, están cordialmente invitados. Y bueno, pues quiero darle las gracias especialmente al maestro Luis, porque siempre está dispuesto a apoyar a la carrera, apoyar a sus estudiantes, a los egresados, compartir su experiencia, que para mí es una experiencia sumamente singular e importante, porque está justo en el punto donde se están gestando los cambios y donde está la crítica y el debate sobre lo que sucede en la educación en México a nivel básico. Entonces, el maestro es una persona que tiene una gran experiencia para aportar a los pedagogos y a las pedagogas. Muchas gracias, maestro, por tu tiempo, por tu apoyo, por todo lo que nos compartes. Muchas gracias y a cada uno de ustedes también por sus participaciones. Por ahí nos acompañaron otros compañeros de la universidad, Mari, René. No veo a más, pero seguro que están más. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos, a todas. Pásenla muy bien. Gracias. A pesar de todo, hay que ver la manera de estar. ¿Sí? Bye. Adiós. Gracias, bye. Adiós, Vera. Adiós, abrazos. Los quiero. Bye. Te quiero, Vera. Cuídate. Un abrazo. Bye, Vera. Gracias. Bye. Bye, Vera. Bye.